bendecimos, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey y Salvador, porque tú nos has dado paz y gozo donde solo había dolor, llanto y tristeza. ¿Cómo no alabarte por todo tu amor y misericordia? Aleluya, aleluya, Señor. ¿Cómo no alabarte, Señor? Si tú has sido tan bueno con cada uno de nosotros, Señor. ¿Cómo no alabarte si tus misericordias son nuevas cada día, Señor? Aleluya. ¿Cómo no alabarte, Señor? Si tu bondad y tu misericordia son desde la eternidad hasta la eternidad, Señor. Aleluya. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu perdón. Gracias por esa nueva vida que nos das. Gracias por esa paz, Señor. Gracias por esa paz que nos das. Esa paz aún en medio de la tormenta. Esa paz que el mundo no puede dar, Señor. Aleluya. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Que solo tú nos puedes dar, Señor. Recíbelo, mi amor te doy a ti. Amén, Señor. Una paz que el mundo no puede dar, una paz que solo podemos encontrar cuando nos refugiamos en ti. Un amor, Señor, que el mundo no puede dar. Un amor que solo encontramos en ti, Señor. Gracias por ese amor, Señor. Gracias por darnos ese amor. Gracias por amarnos primero. Gracias por amarnos cuando no te amábamos, Señor.
Por el contrario, vivíamos solo para ofenderte y lastimarte. Y tú aún así, haciendo a un lado tu dolor, Señor, por tanto pecado cometido contra ti, aún así nos amaste. Gracias, Señor. Gracias porque eres un Dios que vive y reina, pero eres un Dios de misericordia. Gracias porque eres un Dios de amor, un Dios bondadoso. Gracias. Dios a quien conozco es un Dios que vive y reina. El Dios a quien yo sirvo es un Dios de misericordia. El Dios a quien yo amo es justo y bondadoso. Él es mi Dios. Amén. El Dios a quien conozco es un Dios que vive y reina. El Dios a quien yo sirvo es un Dios de misericordia. El Dios a quien yo amo es justo y bondadoso. Él es mi Dios. Por Él es quien yo vivo. Por Él es quien yo amo. Pues Él cambió mi vida. Y ahora soy de Él. Por Él es quien yo vivo. Por Él es quien yo amo. Pues Él cambió mi vida. Y ahora soy de Él. Pues Él cambió mi vida. Y ahora soy de Pues Él cambió mi vida. Y ahora soy de Él. Pues Él cambió mi vida. Y ahora soy de Él. Gracias, Señor. Gracias por ser un Dios vivo y verdadero. Gracias, Señor, por ser el único Dios vivo y verdadero. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por ser ese Dios tan cercano, ese Dios de misericordia y amor, ese Dios tan bondadoso. Que nuestro anhelo sea vivir para ti, Señor. Vivir para ti, vivir por ti, Señor. Gracias, gracias, Dios. Gracias, nuestro precioso y bendito Dios y Salvador. Aleluya. ¿Cómo agradecer lo que ha hecho Dios por mí? Amén, Señor. Y sin merecer dio su sangre carmesí.
que soy, porque diste todo, Señor, por mí. Con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. ¿Cómo agradecer Amén. lo que ha Amén, Señor Jesús. hecho Dios por mí? No hay palabras para agradecer, Señor, lo que has hecho. Pero aquí está nuestra vida, Señor. Aquí está nuestra vida, Señor, para rendirla a ti en señal de gratitud. Las voces de 1.000.000 de ángeles no expresarán mi gratitud. Lo que yo soy y lo que espero ser, lo debo solo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir, Señor, rendido siempre solo a ti. Pongo a tus pies lo que soy, porque diste todo, Señor, por mí. Con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Por lo que hizo por mí. Por lo que hizo por mí. Amén, Señor. A ti damos no solo la gloria, a ti, Señor, damos toda nuestra gratitud, Señor. A ti toda nuestra gratitud por todo lo que hiciste por nosotros. Porque siendo Dios te hiciste hombre y siendo rico te hiciste pobre, para que en tu pobreza fuésemos enriquecidos.
muriendo en esa cruz por nosotros, en nuestro lugar, nos diste vida y vida eterna y vida en abundancia. Es por eso que hoy venimos primeramente, sobre todas las cosas, a alabarte, a glorificarte y a darte la honra y la gloria que te mereces, Señor. A darte la honra y la gloria que tú te mereces como Dios, como nuestro Señor y Salvador que eres. Aleluya. Reciban todos la más cordial bienvenida a nuestra asamblea pública de adoración. Doy gracias a Dios que nos ha guardado hasta ahora y nos ha permitido seguir compartiendo estas enseñanzas a través de videos. Hoy deseo finalizar este ciclo de enseñanzas acerca de el doble carácter de Dios, o conoce el carácter completo de Dios, con esta enseñanza que he titulado La severidad de Dios. La severidad de Dios. Y deseo que juntos leamos lo que el apóstol Pablo escribió acerca del doble carácter de Dios allá en su carta a los Romanos, en el capítulo 11, en el verso 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Permítanme leerles como introducción a esta enseñanza lo que John MacArthur escribió acerca de la severidad de Dios. En la primera parte del siglo XX, el liberalismo teológico tomó por asalto las principales iglesias protestantes. Se podría argumentar que la primera mitad de ese siglo marcó el comienzo de la decadencia espiritual más grave desde la Reforma protestante. El evangelismo que había dominado la nación norteamericana protestante desde los días de los padres fundadores fue prácticamente expulsado de las escuelas religiosas y de las iglesias, y en su lugar ha florecido sobre todo en las denominaciones relativamente pequeñas y en iglesias no denominacionales. En unas pocas décadas, la teología liberal prácticamente ha destruido las principales denominaciones protestantes en Estados Unidos y en Europa. ¿Por qué razón? Porque ha introducido un Dios con D minúscula, diferente al que se encuentra en la Biblia, en la palabra de Dios. Un Dios que es amor, pero que no está airado con el impío todos los días de su vida. Y es que hemos perdido la realidad de la ira de Dios. Hemos dejado de lado ese odio de Dios por el pecado. El Dios que la mayoría de los evangélicos ahora describen es todo amor y nada airado del todo. Hemos olvidado qué horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10:31. Y no creemos más en esa clase de Dios. Hemos sido alimentados por la doctrina de la autoestima por tanto tiempo que la mayoría de la gente realmente no se ve a sí misma como pecadores dignos de la ira divina. Además de eso, el liberalismo religioso, el humanismo y además de eso, la presión de la iglesia evangélica de ser tolerante con el mundo y la ignorancia de las escrituras han trabajado en contra de un correcto entendimiento, óigalo bien,
de un correcto entendimiento de quién es Dios. No podemos conocer, escribe MacArthur, no podemos conocer el amor de Dios si no conocemos de su ira. Lo repito, no podemos conocer del amor de Dios si no conocemos de su ira. No podemos estudiar la bondad de Dios sin encontrar también su severidad. Y hasta aquí lo que escribió John MacArthur. Es por ello, amados y amadas, que consideramos que es nuestro deber darles a conocer la bondad de Dios como lo hemos hecho en las enseñanzas anteriores, pero también darles a conocer la severidad de Dios, pues ambas son parte de los atributos comunicables de Dios y son parte del carácter de Dios. Y porque además no podremos conocer acerca de Dios y no podremos conocer completamente a Dios si la persona no se convierte, pero también si las personas no miran a la bondad y la severidad de Dios, como Pablo exhorta aquí en Romanos capítulo 11, verso 22, a aquellos cristianos gentiles de la ciudad de Roma. Yo quiero dividir esta enseñanza en dos partes. La primera, ¿qué es? ¿Qué es la severidad de Dios? ¿Qué significa que Dios es severo? Y la segunda, ¿cuáles son las características de esta severidad de Dios? Y en primer lugar veamos qué significa severidad o severo. Significa una persona rigurosa, una persona intransigente o que no transige, es decir, no cede, cuidado, no negocia con las faltas o las debilidades de los demás. Alguien que es estricto y riguroso al aplicar una ley o una regla. La palabra que el apóstol Pablo utiliza en dos ocasiones, aquí en Romanos capítulo 11, verso 22, es la palabra griega apotomía, que significa literalmente cortar fuera, es decir, ser desgajado abruptamente, y se usa aquí en Romanos 11, 22 para referirse a la severidad de Dios cuando Dios corta fuera o cuando Dios desgaja abruptamente a su pueblo Israel del pueblo de Dios a causa de su incredulidad, pero también se usa aquí para advertir a los cristianos que, ojo, ya son pueblo de Dios, ya fueron injertados en el olivo natural, siendo olivos silvestres, sin merecerlo, y por tanto, ya reciben la savia del olivo natural, ya son parte del pueblo de Dios, ya son salvos, ya son cristianos y ya tienen esa comunión íntima con Dios como hijos e hijas. Ahora, ¿qué involucra esta severidad de Dios? Involucra dureza, involucra rigor, involucra corrección, involucra juicio, involucra castigo y también involucra la ira de Dios. Oiga bien todo lo que esta severidad involucra. Por eso cuando hablamos que Dios es severo, estamos hablando que Dios es un Dios que es duro contra el pecador, como estaremos viendo más adelante. Es un Dios que corrige en su severidad, un Dios que va a ejercer juicio, un Dios que va a ejercer castigo y un Dios que está airado con el impío todos los días de su vida. Ahora bien, también denota el retiro de parte de Dios de su bondad para los que la han despreciado. Muchas personas creen que Dios va a ser severo con, no lo sé, con el homicida. Muchas personas creen que Dios va a ser severo con aquel que es ladrón, aquel que es fornicario, que es adúltero y no lo sé, que practica muchos pecados que quizás ellos no practiquen. Pero no se han puesto a pensar que Dios es severo
con toda persona que de una u otra forma, al no convertirse a Dios, está menospreciando su bondad. Óigalo bien, denota el retiro de parte de Dios de su bondad para los que la han despreciado. Y es que, amados y amadas, podemos resumir la bondad de Dios en las palabras de Adam Clarke, diciendo que la severidad de Dios implica el uso particular de su bondad y santidad, que lo conducen a quitar de su cuerpo místico, su iglesia, su pueblo, cualquier cosa o cualquier persona que pudiera, óigalo bien, deteriorarlo, corromperlo o destruirlo. Ahora esto lo digo yo. La severidad de Dios implica el uso particular de su bondad y santidad que lo conducen a no permitir que una persona que está viviendo abiertamente en pecado pueda también entrar en su cuerpo místico, ser parte de su iglesia, ser parte de su pueblo. ¿Por qué? Porque puede deteriorarlo, corromperlo y destruirlo. O sea, la severidad de Dios implica quitar del cuerpo místico, y ojo para todos aquellos que dicen, no hombre, yo ya soy salvo y no hay ningún problema. Cuidado, cuidado. La severidad de Dios implica el uso particular de su bondad y santidad que lo conduce a quitar de su cuerpo todo aquello que pueda deteriorarlo, corromperlo, destruirlo, pero también impide que todo aquello que pueda, o toda aquella persona que pueda deteriorarlo, corromperlo, destruirlo, pueda ser parte de ese cuerpo místico, pueda ser parte de la iglesia, a menos que la persona se arrepienta y se convierta a Dios. Amén. Y yo quiero que veamos, para todos aquellos que piensan que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios severo y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios bondadoso, creyendo literalmente en dos dioses, siendo politeístas se podría decir, sin ellos saberlo. Yo quiero que veamos que Dios ha sido siempre tanto bondadoso como severo, y para ello quiero que veamos la severidad de Dios en el Antiguo Testamento. En la Biblia podemos ver la severidad de Dios en el Antiguo Testamento en las vidas de Adán, en las vidas de Eva, en las vidas de Caín, en las vidas de los habitantes de la tierra antes de que Dios derramara el diluvio. Pero también en los habitantes de Sodoma, de Gomorra, de Adma, de Seboín y de Sobar. ¿Y qué decir de los miembros del pueblo de Israel a quienes Dios castigó, no permitiéndoles entrar a la tierra prometida? ¿Por qué? Por su incredulidad y por su desobediencia. Quizás se preguntan, ¿y en el Nuevo Testamento hay versículos que nos hablan de la severidad de Dios? Claro que los hay. Permítanme leerles algunos. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo, que dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Romanos capítulo 2, versos 4 y 5. Menosprecias las riquezas de su benignidad, de su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, es decir, la benignidad de Dios, te guía al arrepentimiento. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Y qué decir de Romanos capítulo 11, verso 22, que es el texto que hemos estado utilizando a lo largo de esta serie? Y habiendo dicho esto, deseo que en segundo lugar veamos cómo es la severidad de Dios. ¿Cuáles son sus características? Y la primera característica es que la bondad de Dios no es arbitraria. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, cuando Dios ejecuta su severidad o derrama su severidad sobre alguien, Él no lo hace por capricho. Él no lo hace por capricho, y mucho menos, óigalo bien, Él lo hace injustamente. Y es que aunque Dios es soberano, y el profeta Daniel nos dice, allá en Daniel capítulo 4, verso 35, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces?
También en la Biblia leemos que Dios, a pesar de su soberanía, o sea, Él no derrama su severidad o no ejecuta sus juicios, no derrama su ira de manera arbitraria o de manera injusta. Y es que, aunque Dios es soberano, Dios en su severidad contra el pecador no lo castigará o condenará arbitrariamente o injustamente. ¿Por qué? Porque Dios también es santo, es soberano, pero es santo. Solo vemos en 2 de Corintios capítulo 7, verso 1. Y en su santidad Dios aborrece el pecado. Dios no puede pecar, y la injusticia, la arbitrariedad es pecado. Además, Dios es soberano, pero también es justo. Primera de Juan 1:9. En su justicia, se nos dice en la palabra de Dios que Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud, y dictará a los pueblos, oiga bien lo que dice, y dictará a los pueblos justa sentencia. Salmo capítulo 9, verso 8. Y claro está, Él en su justicia no hará acepción de personas. Romanos capítulo 2, verso 11. Y no hará acepción de personas tanto en su bondad como en su severidad. Y aunque también Dios es soberano en su perfecto amor, porque Dios es amor, no se goza de la injusticia. Y estoy de acuerdo con lo que J.I. Packer escribió en su libro Conociendo a Dios acerca de esta característica de la severidad de Dios. Cuando escribió: la esencia de la manera de actuar de Dios en su severidad es darle a los seres humanos lo que han elegido. Y lo leo: la esencia de la manera de actuar de Dios en su severidad no es arbitraria, sino es darle a los seres humanos lo que han elegido, con todas sus consecuencias. Nada más y nada menos. La disposición de Dios de respetar la elección humana hasta el punto de que puede parecer desconcertante y aterradora, es soberanamente justa y está lejos de ser un castigo caprichoso e irresponsable. Por tanto, ningún pecador, óigalo bien, ningún pecador, el día que se presente delante de Dios para ser juzgado, podrá atribuir arbitrariedad a Dios o podrá atribuir injusticia a Dios, si Él en su soberanía le paga conforme a sus obras. La segunda característica de la severidad de Dios es que esta severidad no aflige sin razón. Vemos cómo esta segunda característica va de la mano con la primera. Es decir, la primera es que la severidad de Dios no es arbitraria. La segunda es que la severidad de Dios no aflige sin razón. Y es que yo quiero que nos quede claro a todos que siempre, óigalo bien, siempre hay una razón por la cual Dios es severo con el pecador. Siempre hay una razón por la cual Dios es severo con el pecador. Aunque el pecador diga: es que no entiendo por qué Dios me hace esto, Dios permite esto en mi vida. Si eres pecador, yo quiero decirte que siempre hay una razón por la cual Dios está siendo severo contigo. Y esta razón es una sola: es el pecado. El pecado de incredulidad, el pecado de rebeldía, el pecado de falta de amor a Dios y a tu prójimo, y muchísimos pecados más que seguramente estás practicando, y tú lo sabes y Dios también, y de los cuales no te has querido arrepentir, no has querido abandonar, no has querido renunciar a ellos, pidiéndole perdón a Dios y apartándote de ellos. Y es que es muy común, y lo digo con tristeza, es muy común que en nuestros tiempos las personas solamente reconozcan sus pecados, solamente
confiesen a Dios que son pecadores y le pidan perdón. Pero estas personas no están arrepintiéndose de sus pecados. No se están arrepintiendo de toda esa vida de pecado que han estado viviendo desde que Dios los considera moralmente responsables, no lo sé, 10, 11 años, hasta el día de hoy. Pero también, ojo, yo quiero decirles que si hay personas que están viendo este video, que habiéndose convertido a Dios, han decidido abrazar el pecado nuevamente, volviendo a su vida vieja de incredulidad, de maldad, de práctica de pecado, cualquiera que sea, a esa vida gobernada por su yo y no por Dios, y se están resistiendo a arrepentirse de esos pecados que han abrazado y por los cuales le han dado la espalda a Dios, y no han pedido perdón a Dios por ello. A pesar de esa obra del Espíritu Santo, Dios te está afligiendo, porque seguro que Dios te está afligiendo en su grande bondad por causa de ese pecado o esos pecados que has vuelto a abrazar de nuevo. Y un ejemplo de que esto puede suceder a los que una vez se convirtieron a Dios, a los que una vez eran pueblo de Dios, es la advertencia que el apóstol Pablo hace a los cristianos gentiles de la ciudad de Roma, aquí en Romanos 11:22, donde vemos cómo el apóstol Pablo anima a estos cristianos a permanecer en la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, cayendo en el pecado de incredulidad y en muchos otros pecados que vienen después, ellos también serán cortados del pueblo de Dios, como sucedió a Israel por su incredulidad. Y es que yo quiero que observemos aquí que el permanecer en la bondad de Dios es un acto condicionado. Yo quiero dejar claro aquí que el no ser cortados depende, es decir, está condicionado a que permanezcamos en la bondad de Dios por la fe. Si no, ¿qué va a suceder? Si no, seremos echados fuera, y si no, nos perderemos si no nos arrepentimos y suplicamos misericordia a Dios. En la Biblia podemos leer acerca de cómo el pecado es la razón o la causa de que Dios derrame su severidad, manifestada en ira, manifestada en castigo, manifestada en condenación sobre las personas a causa del pecado. Cuando en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 33 y 39 leemos: porque no aflige ni entristece voluntariamente, hablando de Dios, a los hijos de los hombres. Aquí vemos que Dios no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. ¿Por qué razón los aflige? Dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Dice, laméntese el hombre en su pecado. Allá en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 8 al 11, leemos también cómo el pecado es la causa de que Dios derrame su severidad a través de su ira, por ejemplo, a través de un castigo sobre las personas que están viviendo en pecado. Y en este caso es el pueblo de Dios, el pueblo que ya era pueblo, por cierto. Dice, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres. ¿Por qué? Dice, porque contra ti ¿qué? Pecamos. Y por si fuera poco, dice, y no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Y mira lo que dice también el verso 11: y todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición. Óigalo bien. Dice, porque contra
Él pecamos. Aquí está, amados. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? El pecado. El pecado en los que no se han convertido a Dios, pero también el pecado en los que se convirtieron a Dios. Y en el Nuevo Testamento, en el libro, la epístola a los Romanos, capítulo 2, verso 4 en adelante, leemos: oh, menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y oiga bien la causa: pero por tu dureza o por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ¿qué? Ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y mire cómo va a pagar a un grupo de personas. Dice: ira y enojo, severidad. ¿A quién? A los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace ¿qué? Que hace lo malo. Que hace lo malo, al judío primeramente, pero también al griego. Y en Romanos capítulo 11, verso 22 ya leímos: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente ¿para quién? Para con los que cayeron, para los que cayeron en pecado de incredulidad, y eso los llevó a apartarse de Dios y practicar muchísimos pecados más, como la idolatría, por ejemplo. Y es que, amados y amadas, el principio que Pablo aplica en este caso es que detrás de todo acto de misericordia, y grábeselo por favor en su mente, después de cada acto de misericordia divina está la amenaza de juicio. Está la amenaza de que la severidad de Dios se derrame sobre una persona si dicha misericordia es menospreciada. Yo quiero que quede claro: detrás de todo acto de misericordia divina está siempre la amenaza de juicio como parte de la severidad de Dios si dicha misericordia es menospreciada. Y si no permitimos que la severidad de Dios nos acerque a Dios con ese espíritu de gratitud y de amor, con un corazón contrito y humillado también, no podemos echarle la culpa a nadie. Óigalo bien, no podemos echarle la culpa a nadie, sino a nosotros mismos. Cuando Dios se vuelva en nuestra contra. En otras palabras, si el amor de Dios no te atrae a su bondad para convertirte a Dios o para perseverar en la fe con la ayuda de su Santo Espíritu, oye, no le eches la culpa a nadie. No le echemos la culpa a nadie, sino a nosotros mismos cuando Dios se vuelva en nuestra contra. ¿Está claro? La tercera característica de la severidad de Dios es que la severidad de Dios no es severidad sin paciencia. No es severidad sin paciencia. Todo lo contrario, en la Biblia vemos como Dios es que tardo para airarse, es lento para airarse. En el libro del Éxodo capítulo 34, verso 6, vemos cómo Moisés nos dice acerca de esta característica de la severidad de Dios. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, ¿y qué? Y grande en misericordia y verdad. Y en el libro del profeta Joel, uno de los profetas menores, en el capítulo 2, verso 13, allá en la parte B, se agrega un nuevo elemento a esta característica de la severidad de Dios. Y es que escribe el profeta inspirado: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Y este es el nuevo elemento: y que se duele del castigo. O sea, no solo la ira de Dios
La severidad de Dios es severidad con paciencia, sino que también Dios se duele cuando Él tiene que castigar a su creación o a su pueblo por haberle dado la espalda a causa del pecado. Dice que se duele del castigo. Otras versiones lo traducen: le duele castigarlos, o bien que está siempre dispuesto a levantar el castigo, o que está deseoso Dios de desistir y no castigar. Yo no sé si ustedes se acuerdan cómo el pueblo de Israel, allá en su salida de Egipto y su viaje hacia la tierra prometida, tentó a Dios 10 veces. ¿Cómo lo tentó? Fueron desobedientes, fueron incrédulos, no oyeron su voz. Sin embargo, yo quiero que notemos aquí que fue hasta la 10ª vez que Dios los castigó. Durante las primeras 9 veces, Dios lo soportó con paciencia, ¿sí o no? Aunque lo irritaban, aunque ponían a prueba su paciencia, Dios siempre detuvo su severidad las primeras 9 veces. Hasta la 10ª vez fue que derramó su severidad contra ellos, castigándoles, prohibiéndoles entrar a la tierra que Él había prometido a sus padres. Números 14:22. Y en el Nuevo Testamento también podemos ver cómo la severidad de Dios no es severidad sin paciencia. Allá en el libro de Romanos capítulo 2 verso 4, en donde leemos: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Y aquí yo quiero decirles que la palabra paciencia significa algo semejante o parecido a contenerse, y es que Dios, en lugar de destruir a cada persona en el mismo instante en que la persona peca, como ya lo hizo con Ananías, como ya lo hizo con Zafira, por poner un ejemplo, en su gracia, óigalo bien, en su gracia Dios reprime. Dios se contiene, en su paciencia Dios reprime, Dios se contiene de ejecutar ese juicio. ¿Para qué? Para mostrarles a los pecadores su carácter salvador y que puedan acercarse a Él. ¿Para qué? Para recibir salvación espiritual y vida eterna. El apóstol Pedro nos recuerda este propósito allá cuando en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, él escribió también a este respecto: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, dice, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos los seres humanos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Y considero necesario aquí hacer énfasis en que el propósito de la paciencia de Dios es dar más oportunidades o más tiempo al pecador para que se arrepienta y se convierta a Él, y no para que el pecador continúe ofendiendo a Dios, continúe lastimando a Dios, continúe ofendiendo y lastimando a su prójimo con esa vida egoísta, con esa vida de rebeldía y de práctica de pecado. También quiero hacer énfasis en que el que Dios sea paciente con el pecador, el que Dios sea paciente con usted, si usted continúa practicando algún pecado porque no se ha convertido a Dios, el hecho de que Dios sea paciente no significa que Él no ve su maldad, que Él no ve sus pecados, o que Él tolere o pase por alto su vida de pecado o toda su maldad, como muchos creen. Y por eso es que usted los ve tan tranquilos, usted los ve viviendo una vida de práctica de pecado, aún resistiendo o rechazando la invitación que Dios les hace para venir a Él, y duermen tranquilos y comen tranquilos con buen apetito.
Créanme que estarían más preocupados si la gasolina o el diésel volvieran a sus precios anteriores a los que teníamos antes de la pandemia, o que aumentara al doble, pues no sé, la tarifa de la luz eléctrica. Sin embargo, el vivir una vida de práctica de pecado, porque Dios ha sido paciente, ¿verdad? Pues no les inquieta, no les inquieta. Cuidado. Querida persona que no se ha arrepentido de todos sus pecados, yo quiero decirle que si usted ha sido desobediente, si usted ha estado pecando muy tranquilamente como si Dios no fuese a juzgarle y condenarle, porque hasta hoy no lo ha hecho en su amor y paciencia, si usted ha estado menospreciando su amor y su bondad y provocándole a ira, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado, porque al igual que con aquellos israelitas que tentaron a Dios en el desierto 10 veces y probaron su paciencia, así usted también está tentando a Dios y está probando su paciencia una y otra vez. Y oh sorpresa, no vaya a ser que usted experimente tarde o temprano la severidad de Dios. Y cuando esto suceda, puede ser que para muchos aún haya oportunidad de arrepentimiento, pero puede ser que para muchos sea ya demasiado tarde. Y si usted es una persona que se ha convertido a Dios, pero le ha dado la espalda a Dios, amándose más a usted mismo, a usted misma, amando más el pecado y el mundo y las cosas de este mundo, y ha estado menospreciando esa obra del Espíritu Santo en su vida, por la cual Él está convenciendo a usted de pecado y le está urgiendo a arrepentirse y a confiar en Jesús para perdón. Cuidado. No sea que Dios, después de haber sido tan paciente con usted, derrame su severidad contra usted y le entregue a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, y finalmente, óigalo bien, y finalmente lo corte de su pueblo, como hizo con el pueblo de Israel. Una cuarta característica de la severidad de Dios es que no es severidad sin misericordia. No es severidad sin misericordia. ¿A qué me refiero con esto? Que si el pecador en manos de un Dios airado, al padecer por la severidad de Dios, vuelve en sí, como el hijo pródigo, y se arrepiente de sus pecados y se vuelve a Dios con un corazón contrito y humillado, confesándole sus pecados y suplicándole perdón, Dios derramará toda su bondad sobre ellos. Como derramó su severidad, derramará su misericordia, derramará su bondad sobre ellos. Escuchará su clamor y los perdonará. El profeta Daniel escribió al respecto: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Oiga esto: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Y un ejemplo de esto es el pueblo de Nínive. Allá en Jonás capítulo 3, verso 4 en adelante, leemos cómo Dios había decidido destruir a Nínive en 40 días y mandó al profeta Jonás a clamar: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Y qué dice? Que los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. ¿Y qué ordena este hombre? Este hombre hizo proclamar y anunciar en Nínive: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna,
no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio los hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Y mire lo que dice este hombre: quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. ¿Y qué dice en el verso 10? Me encanta. Y vio Dios lo que hicieron. O sea, ¿cuál había sido el decreto de Dios? De aquí a 40 días Nínive será destruido, punto. Pero ¿qué dice aquí? Y vio Dios lo que hicieron. Sí, ¿había visto Dios su maldad? Claro que había visto su maldad, claro. Pero también que vio Dios aquí. Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. ¿Y qué dice? Que se arrepintió. Es decir, dio marcha atrás. Que se arrepintió del mal que había dicho que les haría. ¿Y qué dice? Y no lo hizo. Y yo espero, yo confío que estas palabras hallen cabida en el corazón de todas aquellas personas que desean, que anhelan fuertemente convertirse a Dios, pero que al estar convencidos por el Espíritu Santo que han pecado tanto contra Dios y contra su prójimo, duden que Dios les quiera perdonar. Y aquí está un ejemplo claro. Un ejemplo claro de que si el pecador se arrepiente, Dios le puede y le quiere perdonar. ¿Por qué? Porque la severidad de Dios no es severidad sin misericordia. Una quinta característica de esta severidad de Dios es que su ira es permanente. Su ira es permanente. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que Dios está airado todos los días contra las personas que han decidido vivir en pecado y en enemistad contra Dios. Óigalo bien. Las personas que han decidido vivir en pecado y enemistad contra Dios están bajo la ira de Dios todos los días, como está escrito en el Salmo capítulo 7 verso 11. Dios es un juez justo. Sin embargo, Dios está airado, dice, contra el impío. Dios manifiesta su severidad contra el impío a través de estar airado con él todos los días. Otra versión traduce el Salmo 7:11, Dios es un juez perfectamente justo. Dios es un juez perfectamente justo y su ira está contra los malvados de manera constante. Óigalo bien, su ira contra los malvados es constante, permanente. En el Evangelio de Juan capítulo 3 verso 36, el Señor mismo nos advierte al respecto cuando dice, y voy a citar la Biblia de las Américas, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Dice, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Una quinta característica es que su ira, por cuanto es permanente, es acumulativa. ¿Qué quiero decir con esto de que la severidad de Dios se manifiesta en su ira contra el pecador y que esta es acumulativa? Es decir, que el pecador, la persona que vive en sus pecados, cada día que pospone, óigalo bien, cada día que pospone su entrega a Dios o su conversión a Dios, va acumulando, va amontonando él mismo. No es que la voluntad de Dios sea esa. No, Dios quiere que se arrepienta y que sea salvo de la ira. Pero la persona misma va acumulando él mismo para sí mismo, ella misma para sí misma, que ira sobre su vida. Y no sé, se me viene a la mente el ejemplo de una persona que con mucho entusiasmo se dedica
cada día por muchos meses a construir un edificio propio de 100 pisos. Y un día esta persona, el dueño del edificio, ¿verdad?, se encuentra en la planta baja del edificio y de repente, ¡fum!, ocurre un fuerte terremoto y los 100 pisos le caen encima. Imagínense toda esa masa de bloques, imagínense toda esa masa de cemento fundido y todo lo que hay en ese edificio le cae de un solo encima. Lo cual es terrible. Y ha sucedido en ciudades donde han habido terremotos. Las personas no pueden ser rescatadas. Y si son rescatadas, muertas muchísimos días después. Y amados y amadas, aunque esto es algo terrible, esto no sería nada comparado con la ira que el pecador va acumulando para sí cada día. Y si bien esta ira se manifiesta de alguna forma durante esta vida terrenal, ya sea porque Dios no escucha sus oraciones, Juan 9:31, ni recibe sus alabanzas y sus ofrendas, Amós capítulo 5, verso 21 al 23, y se ríe de ellos, Proverbios capítulo 1, verso 26, y serán avergonzados, Job capítulo 25, verso 3, y destruidos, Salmo capítulo 5, verso 6. Y quiero decirles que será en el día del juicio. Será en el día del juicio cuando toda la ira que la persona fue acumulando para sí será derramada al ser condenada eternamente en el infierno. En el infierno. Si usted no me cree, nada más permítame leerle nuevamente Romanos capítulo 2, verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón, ¿qué? No arrepentido, atesoras para ti mismo. Dice, tu persona, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Cuidado, querida persona que no has querido volverte a Dios. Pablo es claro aquí. Y lo que nos está diciendo Dios a través de Pablo es que la persona que rechaza la oferta de perdón de parte de Dios y se aferra a su propio pecado, acumula más ira de Dios cada día y puede hacerse merecedor de un juicio aún más severo. La sexta característica de la severidad de Dios es que es eterna. Óigalo bien, es eterna. Yo quiero decirle que todo pecador, usted, querida persona que aún vive en la práctica de pecado, que realmente no hay frutos de arrepentimiento en su vida, no importa que diga que es cristiano, que ya se arrepintió, que le pidió perdón a Dios, pero no se ven frutos dignos de arrepentimiento en su vida. Yo quiero decirle que usted está bajo la ira de Dios desde que usted tiene uso de razón, desde que usted es responsable moral delante de Dios, hasta que se convierta a Dios o hasta que muera en su maldad y vida de pecado. En 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versos 6 al 9, mira lo que Dios nos dice a través del apóstol Pablo al respecto. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Cómo? En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese bien. Para los que no conocieron a Dios de manera vivencial, porque nunca se convirtieron a Dios, y aquí lo vemos es porque no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice aquí: los cuales sufrirán pena o castigo de eterna perdición. Pena o castigo de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Escúchenlo bien, su castigo será pena de eterna perdición o destrucción, lejos de la presencia de Dios, lejos de su gloria y de su poder, separados para siempre de la persona de Dios o de la presencia de Dios, que es lo peor que le puede suceder a una persona.
Piénselo bien, piénselo bien. Y cuando yo meditaba en que la severidad de Dios se manifiesta a través de su ira, que es permanente, que es acumulativa y eterna, lo primero que me preguntaba es, ¿cómo es que esto no produce temor a Dios en las personas que rechazan la gracia de Dios, que insisten en no convertirse a Dios? Yo preguntaba, ¿será que es que no lo saben? Podría ser. ¿O será que es que sabiéndolo no lo creen? Porque tienen ideas equivocadas del carácter de Dios. Pero queridas personas que hoy están aquí y que van a ver este video en otros lugares, usted después de esta enseñanza ya lo sabe, no lo ignora. Además, usted ha estado escuchando acerca del doble carácter de Dios y conoce acerca de la severidad de Dios y conoce acerca de la bondad. De modo que más vale que lo crea. Y más vale que esto le mueva a temor. Yo creo que todos deberíamos de convertirnos a Dios por lo que Él es. Todos deberíamos de convertirnos a Dios por amor a Él y gratitud a Él, por todo lo que Él ya ha hecho por nosotros. Pero si la gratitud no te mueve, si el amor no te mueve, si el dolor y la vergüenza de pecar contra Dios y tu prójimo no te mueve a convertirte a Él, pues que te mueve el temor. Y que te mueve el temor de saber que su severidad es permanente, es acumulativa y es eterna. Y termino con esta séptima y última característica de Dios. Y es que yo deseo compartir con ustedes también que esta severidad de Dios es excluyente. Es excluyente. ¿Y qué significa que la severidad de Dios es excluyente? Que deja por fuera a un grupo de personas. Que Dios no va a ser severo contra un grupo de personas. Que Dios no va a derramar su ira y no va a condenar a un grupo de personas. ¿Y quiénes son estas personas? Son todos aquellos que a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo han nacido de nuevo por la gracia de Dios. Son cristianos verdaderos y que permanecen en la bondad de Dios por la gracia de Dios y por medio de la fe. ¿Cómo lo sabemos? Acompáñenme a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 9 y 10. El apóstol Pablo escribió a estos amados hermanos de Tesalónica, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Va a hablar acerca de los tesalonicenses y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera o del terrible castigo que viene o de los horrores del juicio venidero, pero también, como otras versiones lo traducen, del castigo que el mundo va a recibir por el pecado. ¿Quién nos libra? Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nos libra del castigo que el mundo va a recibir por su pecado. Y oh, amados y amadas, qué hermosas palabras de consuelo para aquellos que nos hemos convertido a Dios y que en su gracia y por la fe perseveraremos hasta el fin, aunque tengamos que padecer mientras vivamos en esta tierra por causa de Dios y por vivir una vida justa y santa, por amor y gratitud a quien nos amó primero y nos salvó sin merecerlos. Y finalizo advirtiéndoles que quienes rehúsan responder a la bondad de Dios, quienes rehúsan responder a la bondad de Dios, arrepintiéndose y expresando fe, confianza y sumisión a su voluntad, no deben sorprenderse.
No deben sorprenderse, es más, ni siquiera deben quejarse. Si tarde o temprano la manifestación de la bondad de Dios es quitada, es retirada de sus vidas, así como también las oportunidades de beneficiarse de ellas termina y sobreviene el justo castigo. Yo quiero que finalicemos con una oración. Dios bondadoso y severo, que a través de tu Espíritu Santo y las Escrituras nos has llevado a lo largo de todas estas enseñanzas. Yo quiero darte gracias por ello. Yo quiero darte gracias por alumbrarnos el entendimiento, de modo que al revelarte a nosotros por medio de tu palabra y de la creación, podamos finalmente conocer y meditar en tu doble carácter. Que tu bondad nos atraiga a ti, que tu severidad nos atraiga a ti, tanto a los que aún no se han convertido como a los que ya nos hemos convertido. De modo que como un solo pueblo podamos adorarte y glorificarte en esta tierra como tú te mereces. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús, para que sea hecho. Amén.